Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos reunirnos a través de este medio para recibir esta palabra preciosa que nuestro Padre tiene apartada para todos y cada uno de nosotros. En el corazón de nuestro Dios siempre ha estado desde antes de la creación del mundo el que nosotros podamos ser partícipes de todo lo que Él es. De hecho, cuando el Señor crea al hombre, determina un poco el propósito de la creación central, ¿verdad? Y lo crea para que Él sea imagen y semejanza de Dios. Dicho esto ahora, con el conocimiento que tenemos a través de lo que nos muestra la Escritura, lo que nos muestra el Nuevo Testamento y la venida de Cristo, efectivamente el propósito central de nuestro Padre era que el hombre sea una casa, sea un edificio, el hombre sea un tabernáculo de Dios mismo, en donde Él pueda vivir, en donde Él pueda expresar y manifestar todo lo que Él es. Y nosotros podemos ver que esta perspectiva y esta idea central de nuestro Padre se encuentra realmente plasmada en muchos lugares de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es por esto importante que nosotros debamos enfocarnos en el propósito, ¿verdad?, por el cual Dios nos creó. Para que si nosotros nos aliamos o nos alineamos al propósito para el cual Dios nos creó, efectivamente podamos nosotros recibir todas las herramientas y todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos expresar y manifestar esa vida. Si nosotros no estamos alineados al propósito por el cual Dios nos creó, entonces ciertamente vamos a estar echando una mirada a nuestras necesidades particulares, que por supuesto son reales, que por supuesto son necesarias, pero que, como el Señor mismo nos comentó en su palabra, Él nos da la receta para que efectivamente nosotros podamos recibir todas las demás cosas. Él dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que muchas veces nosotros llamamos bendiciones, que tengo, ¿verdad?, un mejor trabajo, que tengo una mejor salud, que tengo, yo que sé, un mejor vehículo, etcétera. Estas cosas nosotros llamamos bendiciones. Y el Señor la llama añadiduras, ¿verdad?, que tienen que ver directamente con todos aquellos beneficios residuales que nos vienen a nosotros cuando efectivamente nos enfocamos en el propósito, ¿verdad?, por el cual Dios nos creó. Y el Señor lo muestra desde el principio cuando efectivamente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De ahí que es imperativo el que nosotros entendamos el diseño original para el ser humano. El hombre no fue creado para proveerse a sí mismo soluciones. El hombre no fue creado para planificar su vida de cara a futuro, cuando estamos hablando de la vida bios, por supuesto, o de la vida psique, que es la vida psicológica. Efectivamente, el Señor lo que nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, es una vida mucho más alta, la vida superior, la vida Zoe, para que tanto el psique del hombre cuanto el bios del hombre sea provisto directamente por Dios. Y por eso el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque nosotros fuimos creados para ser gobernados por Dios. Cuando el Señor nos está hablando del reino de Dios, realmente nos está hablando del gobierno de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios no es un lugar como nosotros podemos entender y comprender en nuestra mente natural, en donde creemos que es algún lugar alejado, en donde Dios efectivamente tiene la capacidad de poder mandar o de poder operar. No, el reino de Dios es algo que está ya efectivamente operando en nuestra propia vida, y el reino de Dios es una persona. El reino de Dios no es una cosa, el reino de Dios no es un territorio geográfico en algún lugar de la creación de Dios. El reino de Dios, ¿verdad?, es Cristo mismo morando dentro de todos y cada uno de nosotros, en donde nosotros hemos podido ver o vimos que efectivamente Dios reinó absolutamente, fue justamente en su amado Hijo Jesucristo. Y es por esto que Dios se hizo hombre también, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, para identificarse directamente con su creación, ya que nosotros habíamos perdido el propósito por el cual fuimos creados. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad?, esta vida que nos animaba, esta vida que
nos proveía, esta vida que nos daba vida, la vida Zoe, la vida del Señor, lamentablemente, efectivamente, nosotros la perdimos. Y la perdimos, ¿por qué? Porque obviamente hemos pecado. La Escritura nos muestra claramente que Adán nos hizo un flaco favor, y ese favor tuvo con el hecho de él pecar e introducir la muerte a todos y cada uno de nosotros por cuanto todos pecamos. Es decir, Adán nos dejó como herencia una naturaleza pecaminosa y una naturaleza que es incapaz de poderse efectivamente conformar a la imagen de Dios, o una naturaleza que es incapaz de poder relacionarse con Dios. Y es por esto que era necesario que nuestro Padre haga algo para restituirnos a la gloria de Dios. La Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, nosotros no podíamos estar destituidos de algo que nos pertenecía. Nosotros no podíamos estar destituidos de algo que efectivamente no era nuestro. Y la Escritura nos dice que nosotros fuimos destituidos. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, lo cual implica que realmente nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y la gloria de Dios nos pertenece. La gloria de Dios, otra vez, no es una cosa, no es un reino, es una persona. Se llama Jesucristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu y reinando dentro de todos y cada uno de nosotros, pues nosotros comenzamos otra vez a ser partícipes de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es más que, ¿verdad?, todo lo que Cristo hizo y la expresión de Cristo en donde el Padre realmente se expresa. El Señor dijo algo maravilloso respecto de Cristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo era efectivamente la casa, ¿verdad?, perfecta y absoluta del Padre. De tal manera de que cuando Él vino a este mundo, ¿verdad?, lo que hizo fue realmente expresar y mostrar al Padre mismo. Así que Cristo se constituye en la gloria de Dios, porque Cristo es el primer ser humano, ¿verdad?, que al venir a este mundo como hombre pudo verdaderamente expresar y manifestar todo lo que Dios quería. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora, este Cristo precioso y maravilloso, efectivamente es nuestra propia vida. El Padre nuevamente, ¿verdad?, nos restituye a la gloria de Dios cuando nos introduce en la vida de Jesucristo. Y cuando nosotros efectivamente somos introducidos a la vida de Jesucristo, en ese momento nosotros tenemos ya la capacidad de poder comenzar a recibir todos los beneficios de la vida, ¿verdad?, de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. De ahí que nuestra mente actualmente ya no puede estar puesta en nosotros mismos. Nuestra mente, ¿verdad?, nuestras emociones y nuestra voluntad no pueden estar simple y sencillamente enfocadas en cómo solucionamos nuestros problemas y cómo Dios efectivamente nos ayuda a solucionarlos, sino que nuestra mente tiene que estar puesta en quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. De hecho, la Escritura nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mira, desde la perspectiva de Dios, todo lo que nosotros éramos en Adán pasó. Todo lo que nosotros podemos todavía estar viviendo en la primer creación, en el primer hombre, en el primer Adán, para el Señor ya pasó. Aun cuando nosotros todavía lo tengamos a un valor presente o una experiencia actual, pero sin embargo desde la perspectiva del Señor, que es nuestro creador, nos dice que todo aquello pasó. ¿Cuál es nuestra nueva realidad actual? Nuestra nueva realidad es la vida de Cristo, es la restitución a la gloria de Dios, para que nosotros comencemos efectivamente a recibir todos los beneficios de la vida que ha sido instalada dentro de todos y cada uno de nosotros. Uno de los grandes males del ser humano, ¿verdad?, y específicamente del cristiano actualmente, es que no está sacando provecho a la vida que Cristo ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros, porque todavía nosotros no tenemos puesta la mirada en esa vida. Nosotros tenemos puesta la mirada en nuestra vida, en nuestro propio interés, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos. Nosotros de alguna manera hemos definido un mapa actual en donde si nosotros tenemos un buen trabajo, si nosotros tenemos una bonita familia, si nosotros tenemos una buena casa, si nosotros tenemos un buen retiro, si nosotros tenemos un buen vehículo y si nosotros tenemos todas esas cosas, pues bien,
gracias Dios porque nos estás bendiciendo. Pero realmente el Señor nos creó para la eternidad. Él no nos creó para 70, 80, 90 años. Y por eso Él mismo nos da, ¿verdad?, estas malas noticias en un sentido, en el sentido de que nada trajimos a este mundo y nada nos podremos llevar. Y esas son malas noticias porque resulta que si nosotros estamos enfocados en resolver nuestros problemas temporales, nos desenfocamos de la meta eterna que el Señor tiene para ti y para mí. Y es por esto importante el que nosotros recapitulemos, ¿verdad? Reentendamos y redefinamos nuestra relación con Dios. Y esa relación arranca básicamente desde entender el propósito por el cual Él nos creó. Y la Escritura nos dice claramente que el propósito de nuestro Padre es que seamos imagen y semejanza de Dios. Ahora, como nosotros sabemos, el hombre perdió esta capacidad, ¿verdad? El hombre perdió esta capacidad. Y Dios comienza nunca jamás dejarse sin testimonio para que los seres humanos, ¿verdad?, podamos de alguna manera a través de las cosas hechas, a través de las cosas creadas, ¿verdad?, podamos comprenderlo, entenderlo y podamos efectivamente reconocer que Él es Dios sobre cualquier otra cosa. En el Salmo 19, del cual queremos tomar ahora, ¿verdad?, algunos principios importantes que creo que el Señor quiere comunicarnos, nosotros efectivamente podemos ver una historia, ¿verdad?, respecto de cómo el Señor ha estado permanente y continuamente hablando, ¿verdad?, desde la creación, ¿verdad?, de muchas formas y de muchas maneras. De hecho, la Escritura nos dice que ahora, en este tiempo, el Señor nos habla solamente por el Hijo. Hay una suerte de comunicación que el Señor abrió para el ser humano ahora, y ya no es la creación, a pesar de que todavía tenemos la creación y podemos ver las cosas creadas, y ellas dan testimonio del Señor, como lo vamos a ver. Pero sin embargo, nuestro Padre ha determinado solamente un teléfono abierto, solamente un canal de comunicación para que ahora tú y yo nos podamos comunicar con Él y tú y yo podamos recibir todos los beneficios, ¿verdad?, para los cuales fuimos creados. Y se llama Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que ahora el Señor nos habla solamente por el Hijo. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos entablar una relación o una comunicación con Dios si no es a través solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él instaló la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros a gran precio. Ahora es necesario que esa vida que nos permite ser restituidos a la gloria de Dios. Escucha bien esto, el propósito central de la creación de Dios para ti y para mí fue el que la gloria de Dios se exprese en nosotros. Adán perdió esa posición, pero en Cristo nosotros recuperamos esa posibilidad. Y es por esto que el deseo y el anhelo del corazón del Señor primero era poner la vida de su amado Hijo dentro de todos y cada uno de nosotros. Esto fue efectivo cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creímos en nuestro corazón que nuestro Padre lo resucitó de los muertos. No olvidemos que efectivamente estamos hablando aquí de una relación de fe. En este tiempo ya nosotros no nos relacionamos con Dios en función de nuestras propias obras o de nuestros propios méritos, como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos que cumplir toda la ley para que de alguna manera podamos vivir por ella, decía efectivamente en este caso Moisés. Pero sin embargo ahora nosotros ya no vivimos por la ley, sino vivimos por la gracia, vivimos por la vida del Señor instalada dentro de cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado su vida para restituirnos a la gloria de Dios. Y como el propósito central del Señor es que nosotros recobremos el diseño por el cual fuimos creados, el Señor no solamente quiere traernos a la posición inicial de Adán, sino que nos quiere establecer en la posición gloriosa de Jesucristo. ¿En dónde está Jesucristo en este momento? Sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde está Jesucristo en este momento? Pues ejerciendo su papel de sumo sacerdote, ¿verdad?, delante de Dios en el propio templo espiritual en el cielo, en donde el Señor está intercediendo por todos y cada uno de nosotros, en donde el Señor se ha presentado delante del Padre
para que efectivamente Él sea el recibo vivo de que hoy nosotros podemos ser restituidos a la gloria de Dios. Él es el recibo vivo, Él es el contrato vivo firmado por su propia sangre, el cual nos permite ahora a nosotros efectivamente ser restituidos a la gloria de Dios por gracia, no por algo que nosotros hubiésemos hecho o tengamos que hacer, sino simple y sencillamente por echar mano de la vida eterna que el Señor ha establecido ahora en nuestro espíritu el momento en que declaramos que Él es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos. Esta es una acción permanente y continua, en donde por supuesto nuestra fe debe seguir creciendo. Nuestra fe arranca allí, pero efectivamente el Señor comienza a alimentar nuestra fe, porque nuestra fe no es más que una perla del Señor mismo expresándose a través de nosotros. La fe es una virtud de Dios que se nos ha dado a todos y cada uno de nosotros para que podamos creer en Él. Es decir, Él ha hecho absolutamente todo para que tú y yo podamos creer con Dios, en Dios. Ahora, el Salmo 19 nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. En esta primera parte del versículo 19, ¿verdad? Aquí vemos justamente en el corazón del Señor, en el corazón de nuestro Padre, intentando el comunicarnos su gloria. En el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Fíjate, aquí se habla de comunicación, ¿no es cierto? En el versículo 1 habla de que los cielos cuentan. En el mismo versículo habla de que el firmamento anuncia. Fíjate, la palabra cuenta, la palabra anuncian. En el versículo 2, ¿verdad? Lo mismo, la palabra dice que emite, el día emite palabra, ¿verdad? Y la noche a otra noche declara. Así que aquí hablamos de que el Señor cuenta, de que el Señor anuncia, de que el Señor emite y de que el Señor declara. Y todo esto lo hace por medio de su creación. Todo esto lo hace por medio de las cosas creadas, porque el Señor nunca estuvo satisfecho efectivamente con la condición en la cual el hombre quedó una vez que de alguna manera fue destituido de su gloria. Y obviamente, hermanos, nosotros contamos con nuestro Padre Celestial en que si Dios dijo alguna vez, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, entonces tenemos la plena seguridad de que como Él es Dios, su palabra se tiene que cumplir. Y su palabra se tiene que cumplir en todos y cada uno de nosotros. Y ahora vemos cómo esta palabra preciosa y maravillosa efectivamente puede ser cumplida por nuestro Dios y por nuestro Padre, ¿verdad? Puede ser cumplida por nuestro Dios y por nuestro Padre. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho a través de la obra preciosa por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Como seguiremos viendo un poco más adelante. Pero el primer punto que quiero posicionar aquí respecto de este salmo, que a propósito léanlo, por favor. Este salmo efectivamente lo que pretende comunicar a todas las edades, ¿verdad? Comunicar a todos los seres humanos. ¿Qué cosa? La gloria de Dios. ¿Qué cosa? La obra de sus manos. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Efectivamente, el declarar su sabiduría. El Señor quería esto para ti y para mí. Y el Señor no va a descansar hasta que la gloria de Dios, hasta que la obra de sus manos y hasta que la sabiduría sean parte integrante de nuestra experiencia, porque finalmente nosotros fuimos creados para esto. Nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para expresar y manifestar la gloria de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre un contenedor de toda nuestra gloria, de todo el poder de nuestras manos y de toda nuestra sabiduría. Esto es lo que nos está diciendo aquí el Señor en el Salmo y nos está recordando que el anhelo ardiente del corazón del Señor es la salvación de todos los hombres. Eso se nos muestra claramente en el Nuevo Testamento, porque el Señor es el Salvador de todos los hombres, pero dice mayormente de los que creen.
El Señor ya ha hecho todo lo necesario para que todos los seres humanos podamos efectivamente ser reivindicados y ser restaurados para venir otra vez a ser parte de la gloria de Dios. El Señor ya hizo esta obra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su amado Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya hizo el trabajo que se requería para que tú y yo podamos nuevamente recuperar la posición por la cual nosotros fuimos creados. Ahora, este debe ser el anhelo de tu corazón y el anhelo de mi corazón, el que otra vez nosotros seamos restituidos a la gloria de Dios, que ya lo hemos sido hecho por Jesucristo, pero que ahora realmente entremos nosotros en la posesión, ¿verdad?, de esta tierra prometida, de esta tierra maravillosa que es Cristo, porque inclusive toda la Escritura, ¿verdad?, y todo el Antiguo Testamento, como nosotros sabemos, fue escrito para nosotros. Así que los cielos cuentan, el firmamento anuncia, un día emite palabra y una noche declara, ¿verdad? Todo esto tiene como finalidad el que todos los seres humanos, primero, a través de la misma creación, efectivamente podamos dar cuenta de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios maravilloso. La Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando, por supuesto, de nuestro Padre, ¿no? De este Padre que efectivamente creó todas las cosas que ahora nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales, las cosas que ahora nosotros podemos tocar con nuestras manos, las cosas que ahora nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, fueron creados por nuestro Dios y por nuestro Padre. Y la Escritura en Romanos 1:20 dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas personas ahora están hablando de que Dios es algo que no se puede creer porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar. Dios no lo creemos porque no se puede comprobar. Hay muchas ahora canales, ¿verdad?, de estos de redes sociales que se habla justamente a mucha gente y se pregunta a mucha gente, ¿verdad?, de si son personas que creen o no creen en Dios. Y bueno, ahí se reciben muchísimas respuestas, pero mayoritariamente la gente no cree en Dios. La gente cree que este es un cuento que se nos ha metido, un cuento religioso, ¿verdad?, que intentaba mantenernos sometidos, y un cuento que tenía que ver con la ignorancia en la que nosotros vivíamos antes por la falta de cultura. Pero ahora que la gente definitivamente, ¿verdad?, es más culta, es más inteligente, según su propio criterio, pues la lógica es que no podamos creer en Dios porque Dios no es algo que pueda ser probado. Pero sin embargo la Escritura nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, ningún ser humano podrá decir que Dios no existía, porque nosotros somos capaces de poderlo conocer a través de la obra de sus manos. Dios no se ha quedado sin testimonio. Y por eso es que el Salmo 19 reconfirma esta posición cuando indica que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Fíjate, la propia creación del Señor predicando, ¿verdad?, del poder de la gloria de nuestro Dios, predicando de la obra de sus manos, predicando de toda su sabiduría. Es decir, como decía alguna vez, ¿verdad?, justamente también en el Nuevo Testamento, que si nosotros dejaríamos de predicar, aún las piedras predicarían, ¿verdad? Si mal no recuerdo, comentaba el apóstol Pedro o Pablo, no me acuerdo, uno de los dos. Pero si nosotros no predicaríamos, aún las piedras predicarían. Y por ejemplo, aquí en este versículo 19,
vemos cómo toda la creación de Dios todos los días, sigue predicando poderosamente la palabra de nuestro Padre. Sigue predicando poderosamente quién es Él, la gloria excelsa que Él tiene, ¿verdad? La obra de sus manos y toda su sabiduría. Ahora, ¿por qué nos predica esto a nosotros efectivamente la creación? Es porque nosotros efectivamente fuimos creados como parte de esa creación para ser parte integrante de esta gloria, de esta obra de sus manos y de esta sabiduría. Y el Señor no va a descansar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es decir, todo aquello lo que se opone en nosotros a reconocer que Él es Dios. La Escritura nos dice en su momento que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que toda rodilla se doblará delante de Él. Así que es cuestión de tiempo para que todos efectivamente en su momento podamos comprender y entender que Dios es el Señor. Ahora estamos en un tiempo de gracia en donde si nosotros, ¿verdad?, lo confesamos y lo creemos, recibimos esa vida maravillosa. Después de esta gracia, pues ya no sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor nos ha dado todo lo necesario para que tú y yo ahora podamos ser partícipes de esta gracia preciosa y maravillosa. Así que cuando nos salga alguien al paso ahora a decirnos que Dios no existe, pues nosotros le deberíamos decir a la persona que toda la creación, ¿verdad?, a una grita, a una cuenta, a una anuncia, a una emite palabra y a una declara todo lo que Dios es decir, a saber, la gloria de Dios, la obra de sus manos y esa sabiduría preciosa y maravillosa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros prevista. Es por esto, hermanos, tan importante el que efectivamente nosotros a través de todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad?, podamos de alguna manera seguir recibiendo efectivamente toda esta provisión del Señor y del cielo para que podamos traer el Evangelio. Nosotros sabemos ahora que efectivamente el Señor no quiso simple y sencillamente, ¿verdad?, quedarse con la creación como testimonio de Él, que ya es bastante testimonio. Muchas personas dicen, pero si las personas no han escuchado de Dios, ¿cómo van a adorarle? ¿Cómo van a reconocerle como Dios? Pues nada, aquí está la respuesta. La respuesta está en que la propia creación de Dios da testimonio de lo que Él es. La propia creación cuenta, anuncia, emite palabra y declara sabiduría. La propia creación cuenta la gloria de Dios y la obra de sus manos. En cualquier lugar del planeta, si el hombre efectivamente se pone a reflexionar sobre la obra de las manos del Señor y de alguna manera echa una mirada al firmamento o a las cosas creadas, cualquiera que sea, inmediatamente va a reconocer que detrás de todo aquello existe una mano superior, una mano poderosa. Existe alguien, ¿verdad?, mucho más grande que lo que nosotros somos capaces de poder ver o tocar, ¿verdad?, que creó aquello. Muchas veces nosotros hemos preguntado a las personas que de alguna manera no creen en que si para ellos sería lógico, por ejemplo, el hecho de creer que ahora un teléfono inteligente es la consecuencia directa de una explosión, de un Big Bang o cualquier otra cosa así, y que todos los elementos se unieron para generar efectivamente un teléfono inteligente. Evidentemente nos dirían que estamos locos, pero más inteligente que el teléfono es toda la creación de Dios, es el universo. Más inteligente, más sofisticado y de más ciencia que todo aquello que el hombre sea capaz de poder crear, por más interesante que sea, efectivamente es todo lo que Dios ha hecho, de tal manera de que es imposible el que nosotros tontamente podamos creer o no creer en Dios, ¿verdad? Porque efectivamente a través de las cosas hechas y a través de las cosas creadas, Él se ha dado testimonio a sí mismo. Pero otra vez, ¿para qué se ha dado testimonio a sí mismo? Y es importante que lo entendamos, porque el Señor nos creó para que seamos parte integrante de su poder, de su gloria, de su sabiduría, de su palabra.
Nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de que no hay en ninguna parte de la creación de Dios que se indique que otra criatura semejante a nosotros haya sido creada para que sea su imagen y semejanza. No existe esa posibilidad. El ser humano es especial porque es imagen y semejanza de Dios. El ser humano, al contener a Dios, tenía unas características tan potentes, ¿verdad? Para poder expresar justamente la mente de Dios, las emociones de Dios, para poder expresar efectivamente los deseos y las decisiones del Señor. Nosotros necesitábamos tener una maquinaria maravillosa interna, es decir, para que Él viva y more en nosotros y se pueda expresar a través de nosotros. Nosotros necesitábamos tener una alma maravillosa que pueda expresar la inteligencia, la sabiduría, los sentimientos, los deseos, ¿verdad? Las emociones, las decisiones y todo lo que el Señor es. Y teníamos la necesidad de tener un cuerpo que sea capaz de poder expresar todas aquellas cosas que efectivamente el Señor ha hecho. Ahora, ese cuerpo y esa alma nos pertenecen a nosotros del día de hoy, pero están absolutamente mal explotadas. ¿Por qué? Porque como ese cuerpo y esa alma fueron creados para expresar al Señor y para que se conviertan realmente en la casa de Dios y en una herramienta por medio de la cual efectivamente el Señor pueda tener relación y gobernar sobre toda su creación, haciéndonos partícipes a nosotros directamente en esa experiencia, nosotros nos quedamos efectivamente con un potencial en nuestra alma y en nuestro cuerpo que no puede ser explotado sino solamente por el Señor. Y ahí es cuando el Señor ahora nos permite a nosotros el volver a renacer, es decir, se nos vuelve a dar su espíritu, ¿verdad? El que perdimos efectivamente a consecuencia de Adán, se nos vuelve a dar su espíritu, ¿para qué? Para que ahora esa vida poderosa que creó nuestra alma y que creó nuestro cuerpo, esa vida efectivamente pueda ser impartida dentro de todos y cada uno de nosotros y podamos comenzar a entender y comprender el propósito por el cual el Señor nos creó. Nuestra alma tiene sed de justicia, nuestra alma tiene sed de Dios. Toda la búsqueda que tenga el alma por equilibrio, por buscar ecuanimidad, por buscar sanidad, por buscar paz, seguridad, ¿verdad? Y todo lo que el alma busca no es más que un grito desesperado por encontrarse nuevamente con su esposo, encontrarse nuevamente con su Señor, con su Salvador, con su Creador. El alma no puede descansar hasta que efectivamente reciba la provisión para la cual fue creado. Y esto es lo que el Señor quiere inyectarnos en estos versículos. A los que desconocen a Dios todavía y a los que no lo confiesan, pues el Señor sigue insistiendo en que nosotros a través de las cosas creadas efectivamente podemos comprender su eterno poder y deidad. Podemos descubrir las cosas invisibles de Él. Podemos, ¿verdad?, descubrir el carácter que Dios tiene al haber hecho cosas tan preciosas y tan hermosas. Podemos descubrir el amor que Él ha tenido para nosotros para ponernos en manos efectivamente, ¿verdad?, de su creación. Es decir, el Señor a los que no creen le sigue dando el testimonio de las cosas creadas. Pero a los que creemos, a los que ya creemos, el Señor, ¿verdad?, quiere que efectivamente nosotros nos fijemos no en lo que Él creó, sino en quien lo creó, en la gloria de Él, en la obra de sus manos, en su sabiduría, porque ahora esto es lo que nos pertenece a ti y a mí. Es decir, la creación que el Señor hizo simplemente nos muestra el carácter de la persona que ha sido introducida en nuestro espíritu. Ahora, esa persona que ya está en ti, ¿verdad?, anhela el impartirse, anhela el introducirse en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad para que la conozcas y para que esa vida efectivamente comience a poder impartir todos los beneficios que tiene para todos y cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra mente y nuestra perspectiva de cómo enfrentamos ahora el mundo, ahora que somos cristianos, ahora que tenemos esa vida morando dentro de cada uno de nosotros, es distinta y diferente a la del cristiano común o a la del mundo. Porque nosotros no podemos estar en este momento como el mundo o como el cristiano común, ¿verdad? Estar enfrascado o enfocado en las carencias que nosotros tenemos en la vida adámica y ver cómo las solucionamos
en lugar de estar verdaderamente ocupados en conocer más de la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que incluye la capacidad y el poder necesario para proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Es decir, nuestro interés ya no es simple y sencillamente poner nuestra mirada para estos 70, 80, 90 o 100 años del tiempo que el Señor permita que vivamos en esta vida. El Señor lo que quiere es que nos apropiemos de la vida que nos va a llevar a la eternidad, porque nada trajimos a este mundo y nada efectivamente nos vamos a llevar. Que nuestro foco y de interés no sea como el foco de interés de los israelitas cuando salieron de Egipto, que ellos solamente estaban interesados en la provisión de Dios, pero el momento en que dejaba de haber carne, en el momento que dejaba de haber agua, en el momento en que comenzaban de alguna manera las situaciones inclementes del tiempo, inmediatamente se quejaban, lloraban, chillaban y decían, regresémonos a Egipto, vámonos, ¿qué hacemos aquí? No tenemos Dios. Dios nos ha traído aquí para matarnos, para acabarnos, para estar escasos y nos acordamos de las carnes, nos acordamos de los peroles, nos acordamos de los puerros que teníamos en Egipto. Mentira, no tenían nada. En Egipto estaban oprimidos, lloraban, chillaban, no comían, los mataban, ¿verdad? Efectivamente por trabajos forzados. Pero sin embargo ahora tenían un Dios que lo que quería es mostrar el carácter de ellos en el desierto. Pero sin embargo, ¿qué es lo que se consiguió? Que el corazón de ellos jamás puso la mirada en Dios, sino siempre puso la mirada en la provisión. Y de hecho el propio Señor Jesucristo dijo esta realidad de aquellos 5,000 o de aquellas multitudes que recibieron el pan cuando efectivamente comieron de su mano y le seguían desesperadamente. Pero el Señor les dijo, ¿saben qué, chicos? Ustedes me siguen a mí, no porque vieron las señales, no porque han entendido quién soy yo, no porque han entendido que ustedes si algo tienen que comer es el pan de vida. Hay un alimento, hay un pan que ustedes no conocen. Ustedes saben por qué me siguen, porque les di de comer pan ayer. Y como les satisfice efectivamente sus necesidades carnales y naturales, ahora la relación que ustedes quieren tener conmigo básicamente es una relación de dar, una relación de recibir, una relación en la que efectivamente tú, Señor, tienes que solucionarme mis problemas. Y lamentablemente, hermanos, tenemos ahora un evangelio que se predica en la mayoría de congregaciones, en donde atraemos a la gente para que el Señor le resuelva los problemas. Y el Señor Jesucristo nos dice, en el mundo hallaréis aflicción. Y la Escritura nos dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y los propios apóstoles nos demuestran que efectivamente la vida cristiana va a haber tropiezos, va a haber escasez, va a haber dolor. Y que nosotros en ese medio lo que tenemos que hacer es aprender a apoderarnos de la vida de Cristo que está dentro de todos y cada uno de nosotros, porque esa vida es la que nos ha sido dada para enfrentar cada circunstancia y cada situación que nosotros tengamos. El Señor, por supuesto, que está interesado, ¿verdad?, en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Totalmente interesado. Tan interesado que ya los resolvió. ¿Cómo? Enviando a Cristo Jesús para que haga la obra de redención por todos y cada uno de nosotros y para que Él tenga la base legal para poder introducir en nuestro espíritu su vida, para que su vida, que fue el propósito central del Señor por el cual Dios nos creó, para que su vida gloriosa en nosotros, su vida poderosa, sea la que efectivamente provea para todos y cada uno de nosotros. El Señor nos puso en un huerto cuando efectivamente, ¿verdad?, creó a Adán. El Señor puso en un lugar especial a Adán, en donde no le faltaba absolutamente nada. Ahora, la analogía para nosotros ahora es que el Señor nos puso en un nuevo huerto, mucho más grande, mucho más espectacular. Ese huerto ahora es Cristo, en el cual no nos falta nada, en el cual lo único que tenemos que hacer es comer del árbol de la vida, es comer de él, es efectivamente comer del pan de vida, es beber todos los días el agua de vida que efectivamente está dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor quiere que a través de estos versos que estamos viendo en el versículo 19, nosotros hagamos clic, nos unamos, entendamos en que ahora el Señor lo que quiere es restituirnos a su gloria. Para los que no lo conocen, pues está bien, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para nosotros,
Ahora nosotros requerimos, deseamos, pedimos ser parte de esa gloria. Eso es lo que Dios quiere escuchar en nuestras oraciones. El Señor no quiere escuchar en nuestras oraciones que nos resuelva todos nuestros problemas, que el Señor nos ha dado ya en esta gloria y en esta vida efectivamente la provisión que necesitamos. El Señor lo que quiere ahora es que nosotros anhelemos su vida, el que anhelemos su gloria, el que anhelemos ser parte de la obra de sus manos, el que anhelemos ser miembros de su sabiduría. Eso es lo que Él pide que tú y yo hagamos. Porque el momento en que nosotros comenzamos a ver la vida cristiana desde esta perspectiva, ¿verdad? Entonces nos vamos a comenzar a apoderar de lo verdaderamente valioso, de lo eterno. Es decir, vamos a traer lo eterno a lo temporal y vamos a comenzar efectivamente a cumplir el propósito por el cual el Señor hoy nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. El Señor quiere que la vida de Él sea efectivamente una expresión y una manifestación dentro de todos y cada uno de nosotros. El Señor lo que quiere es ir transformando nuestra alma. El Señor lo que quiere es ir efectivamente salvando nuestra alma. Y la salvación tiene que ver, como hemos dicho, ¿verdad? Con sanidad. La salvación tiene que ver con provisión y con liberación. El Señor quiere liberar nuestra alma. El Señor quiere sanar nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿cómo? Dándonos la vida que efectivamente hace ese trabajo. El Señor quiere proveer, ¿verdad? Para las necesidades de nuestra alma y también para las necesidades de nuestro cuerpo. Por eso es que ahora nuestra posición es asirnos de la vida que el Señor nos dio, para que podamos nosotros recibir, ser parte de esa vida y que esa vida sea la que comience a crecer en nosotros. Que esa vida comience a ser nuestra realidad. El Señor dijo que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Muchos de nosotros tenemos una relación con el Señor y hemos visto la acción de su mano a nuestro favor, ¿verdad? En muchas cosas. Muchos de nosotros podemos decir que el Señor ha hecho muchos milagros en nuestra vida y es verdad, así es y seguirá siendo. Pero el mayor milagro que el Señor ha hecho con nosotros es darnos la vida de su amado Hijo para que esa sea efectivamente nuestra meta, nuestro objetivo y nos acompañe por la eternidad. El Señor nos ha querido dar la vida de su Hijo. No nos ha dado simplemente las cosas que su Hijo es capaz de hacer, sino que nos ha dado la vida preciosa de Jesucristo para que tú y yo efectivamente nos podamos gloriar en esa vida, podamos vivir por esa vida y por esa vida podamos recibir absolutamente todo lo que necesitamos. Así que atentos a estos versículos que también nos hablan a nosotros, ¿verdad? De que nuestro foco y nuestro enfoque tiene que estar ciertamente en la gloria de Dios, en la obra de sus manos y en la sabiduría que no es más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 3 de este Salmo dice lo siguiente: no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Esta puede ser una declaración efectivamente de los incrédulos. Es que a Dios no lo escuchamos, ¿verdad? No hay lenguaje. Es que no hay palabras que efectivamente de alguna manera nos hablen de Él. No podemos escuchar su voz. Bueno, es verdad, porque nuestra carne es incapaz de poder escuchar su lenguaje. Nuestra carne es incapaz de poder comprender las cosas que son del Espíritu. Pero el Señor dice en los versículos anteriores: hey, yo te estoy hablando. Yo estoy emitiendo palabras y mi voz puede ser oída a través de las cosas creadas. Pero para dejarnos satisfechos y tranquilos, muy bien, el Señor resuelve poner palabras, poner voz y emitir un lenguaje para todos los seres humanos. Y ahora resuelve efectivamente venir a esta tierra por medio de su Hijo. Ahora sí, para hablar. Ahora sí, para que lo veamos cara a cara. Ahora sí, para que podamos escuchar su voz. Ahora sí, para que ninguno tenga excusa. Y el Señor efectivamente resuelve venir, ¿verdad? En su amado Hijo Jesucristo. El Señor resuelve venir en carne y hueso para ahora comunicarse directamente con nosotros. El
que efectivamente se estaba dando testimonio de él mismo por medio de todas las cosas creadas, ahora resuelve venir a hacerse hombre, tomar el elemento humano de parte de la Virgen María, que es el elemento de todos los seres humanos, e introducir el elemento divino en su amado Hijo Jesucristo, para que él pueda convertirse en el segundo Adán, para que él pueda convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que él pueda convertirse en el que efectivamente cumpla todos los preceptos, todos los mandamientos y toda la ley de Dios, para que él venga efectivamente por nosotros a hacer todo aquello que nosotros fuimos incapaces de poder hacer, para que él venga por nosotros a agradar al Padre, para que él venga por nosotros a ser obediente, para que él venga por nosotros a hacer su voluntad, para que él por nosotros, como es la imagen de Dios, venga a hablar las palabras del Padre, venga a hacer las obras del Padre, venga a hacer la voluntad del Padre. Y todo esto hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que estas palabras preciosas que el Señor declaró, el Padre da testimonio por medio del Espíritu, ¿verdad? Cuando ve a Cristo, ¿no es cierto? Y efectivamente viene el Espíritu Santo en forma de paloma cuando él fue bautizado y él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora oíd. Y ahora este Hijo que hizo la obra de redención, este Hijo que efectivamente como nuestro pariente lejano, porque Él nos conocía a nosotros que éramos sus hermanos desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú y yo íbamos a ser miembros de su cuerpo, pero Él efectivamente como nuestro hermano cercano, ¿verdad? Vino para poder participar de nuestra carne, para poder participar de lo que tú y yo hemos participado. Pero la diferencia es que Él vino a participar de la carne, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redimidos justamente por su obra redentora, para que por su sangre nosotros seamos comprados y para que por esa sangre nosotros seamos lavados, limpiados y perdonados, para que por esa sangre eterna nosotros ahora tengamos efectivamente la seguridad y la tranquilidad de salvación, porque la sangre de Cristo nos compró, la sangre de Cristo nos pagó. La sangre de Cristo efectivamente es la moneda espiritual que nuestro Padre utilizó para que tú y yo hoy podamos ser redimidos sin mancha, sin culpa delante de nuestro Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, ¿verdad? Para efectivamente darnos palabras, para comenzar a comentar todo lo que Él es. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero el versículo 4 nos dice, por toda la tierra salió su voz. Ahí es cuando vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Se hizo hombre. ¿Para qué? Para que su voz sea escuchada y salga para toda la tierra. Y la Escritura nos dice en el mismo versículo que hasta en el extremo del mundo, ¿verdad? Llegaron sus palabras. Esta es una profecía que todavía no se ha cumplido totalmente en el sentido de que sus palabras lleguen a todas partes o está en el proceso de cumplimiento. Lo que sí nos dice la Escritura aquí es algo maravilloso, que sus palabras saldrán hasta el extremo, ¿verdad?, de toda la tierra. Y muchas personas a veces dicen, pero es que cómo las personas que estuvieron en tal lugar o en cual lugar que nunca han escuchado de él van a ser salvas. Aquí la Escritura dice que la palabra del Señor va a ir hasta el último extremo de la tierra. Él sabe cómo hace sus cosas. Él envió a Cristo para que sea una suerte de una levadura. Y nosotros sabemos que un poquito de levadura leuda toda la masa. Nosotros sabemos que Cristo se introdujo como esa levadura de vida. ¿Para qué? Para que en un momento determinado toda esta masa humana efectivamente pueda de alguna manera ser su campo de acción, ¿no es cierto? Y pueda leudar con esta vida preciosa toda la masa que el Señor de alguna manera creó, que somos tú y yo. Así que ya ni siquiera ahora podemos decir que el Señor no nos ha hablado. De hecho, en el libro de Hebreos se nos dice que hoy que el Señor nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero que en estos postreros días el Señor nos ha hablado por el Hijo.
Ya no hay ninguna posibilidad. Dios primero se hizo hombre para hablar las palabras de su Padre. La pregunta es, ¿cuántos lo creyeron? Pues pocos, seguramente. Y específicamente a los que vino a darles la palabra, que eran los herederos de la gloria de Dios, simple y sencillamente no le creyeron. Los fariseos, los religiosos de la época no creyeron a Dios. Y mucho me temo que muchas veces ahora aún continúa todavía esa corriente religiosa que no cree a Dios, que no cree a Cristo, que está buscando palabras de Dios a través de las cosas creadas, que está buscando palabra de Dios a través de emociones, que está buscando palabra de Dios a través de profetas distintos y diferentes, pero que no está buscando la palabra de Dios por medio de quien nos habló la palabra, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, no nos confundamos, no hay otro cimiento, ¿verdad? Sino el que ha sido puesto, que es Jesucristo. Cristo, Dios nos habla solamente a través de Jesucristo. Hoy Dios no nos puede hablar a través de otros profetas. Dios no nos puede hablar a través de otras cosas, de otras dimensiones que no sea Cristo. Cristo es, ¿verdad?, el único que Dios ha puesto entre Dios y los hombres. Y es por esto que no podemos perder nuestra mirada de Cristo. La gente necesita escuchar de Cristo, porque Cristo definitivamente es lo que la gente necesita. La gente necesita escuchar, ¿verdad?, las buenas nuevas de Jesucristo a favor de todos los hombres. La gente necesita escuchar también desde la perspectiva de su carne, que efectivamente es una persona, es gente que peca, es gente que ha pecado, y es gente que si no tiene la vida de Jesucristo dentro de ellos, no han sido redimidos. Por supuesto hay, de acuerdo con la propia Escritura, un lugar que nos espera, y no es la vida de Jesucristo, sino es un infierno el que llama el Señor. Seguramente no el infierno que el sistema religioso nos ha mostrado, pero qué más infierno el saber que existe un Dios que trajo a la gloria a sus hijos y yo ahora esté consciente, ¿verdad?, y destituido de esa gloria. Hermanos, nosotros necesitamos a la gente que no conoce a Cristo, por supuesto, mostrarle su condición de muerte y de pecado. Pero también necesitamos que la gente, cuando escuche, ¿verdad?, el Evangelio, y cuando escuche su condición, evidentemente también sepan cómo el Señor reivindica al ser humano, y es a través de la vida preciosa de Jesucristo. Ellos necesitan saber que nosotros no somos salvos por obras, para que no nos gloriemos. Necesitan saber que el Señor no va a calificar su conducta para llevarlos al cielo. Necesitan saber que el Señor efectivamente no va a estar viendo sus méritos para que ellos puedan de alguna manera calificar para el cielo. Pero necesitan saber que el Señor nos ha dado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que Él se convierta en nuestra ropa, para que Él se convierta en nuestras vestiduras blancas, en nuestra santidad, en nuestra justicia, en nuestra verdad. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Él nos ha sido hecho por Dios justificación, Él nos ha sido hecho por Dios santificación, y Él nos ha sido hecho por Dios redención. Así que hoy el Señor, ¿verdad?, habla a través de su amado Hijo. Él se hace hombre, ya que no había un lenguaje, ¿verdad?, audible ni entendible para el hombre natural. El Señor, más allá del testimonio que se deja en la creación, viene ahora en el Hijo para hablarnos en el Hijo. Todavía aquellas personas que no conocen a Jesucristo necesitan escuchar la palabra de Cristo. Y ahora Cristo justamente está en cada uno de nuestros corazones para hacer la expresión y la manifestación de esa palabra. Es por eso que la gente necesita escuchar la palabra del Señor. Pero para nosotros, ¿verdad?, para crecer en esta vida preciosa que el Señor nos ha regalado, es necesario que escuchemos, que prestemos atención a la voz de Cristo, que ahora efectivamente se encuentra dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque el Señor aquí dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué es lo que el Señor está predicando? Pues lo que estamos hablando. El Señor lo que está predicando es el Señor ha hecho todo lo necesario por medio de Él mismo para que efectivamente el hombre otra vez sea introducido a la gloria de Dios. Para que el hombre pueda formar otra vez parte de la obra de sus manos y para que el hombre pueda
recibir la sabiduría que viene de Dios. Esto es lo que Cristo está predicando. Pero el Señor primero predica esto para nuestro corazón, para ti, para mí. El Señor predica esto para que efectivamente nosotros realmente podamos hacer una introspección casa adentro y ver si es que efectivamente estamos siendo partícipes de esta vida preciosa que incluye la gloria del Señor, la obra de sus manos y toda su sabiduría. Nosotros no podemos simplemente decirnos cristianos y no pasar una revisión a nuestra propia experiencia e ir mirando si es que de alguna manera vamos teniendo nosotros de entrada efectivamente, ¿verdad?, a estas características propias del Señor. Mire, hermano, creo que una pista importante en nuestra experiencia de comenzar a crecer a estos niveles que el Señor quiere, es decir, la vida de Cristo en nosotros, es justamente cómo nosotros nos estamos enfocando de cara a la experiencia de vida que tenemos ahora. Si todavía nuestro enfoque está en nuestra relación con Dios, en el resolver nuestros problemas y que Dios sea, ¿verdad?, ese amuleto que necesitamos para que se nos resuelvan, o si nosotros estamos comenzando a poner nuestra mirada en la vida que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Si comienza a ver en nosotros esta intención y este deseo por conocer más de esa vida que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no estar tan interesado ya en los problemas que tengamos, sabiendo que van a estar ahí, pero sabiendo que efectivamente el Señor incluye la provisión para todas nuestras necesidades allí y la provisión de acuerdo con sus tiempos, la provisión de acuerdo con sus deseos y de acuerdo con el propósito central de que Cristo crezca en nosotros. Muchas veces el Señor permite en nosotros circunstancias negativas. Muchas veces el Señor puede permitir en nosotros escasez, puede permitir enfermedad. El Señor puede permitir muchas cosas, pero ¿qué tienen esas cosas? Esas cosas, si estimulan la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros, pues para el Señor puede ser más importante el que nosotros permanezcamos en esas tribulaciones para que la vida de Él crezca en nosotros antes que quitarnos. Y es por eso que el Señor desea que nuestra mirada esté enfocada en Él. Desea que nuestro corazón realmente lo anhele, busque su vida. Es una tentación para nosotros el poner nuestra mirada en nosotros mismos y en nuestra escasez, en nuestra tribulación, en nuestros anhelos y en nuestros deseos. Porque todavía el egoísmo y la carne siguen haciendo su trabajo. Y Satanás sigue utilizando las circunstancias para de alguna manera alejarnos de Dios. Pero sin embargo, nuestro Padre lo que quiere es que nosotros echemos la mirada a la vida que nos dio. No simple y sencillamente a los huevos de oro que pone la gallina, sino a la gallina, a la vida de la gallina que es capaz de poner esos huevos de oro. Dios quiere que nosotros efectivamente ahora nos apoderemos de la vida que resuelve las cosas, de la vida que provee las cosas, de la vida que aplasta las circunstancias y las situaciones. Él quiere que nos apoderemos de esa vida, porque teniendo esa vida, no volveremos a tener nunca más necesidad. Vea usted a Cristo en las tribulaciones, en las luchas y en las dificultades que tuvo que pasar. Vea usted si Él efectivamente enfrentaba su vida desde la perspectiva de la escasez o enfrentaba su vida desde la perspectiva del poder, desde la perspectiva de su gloria o desde la perspectiva de su sabiduría. Pues esto, desde esa perspectiva, desde la perspectiva del Padre, es que Él enfrentaba la vida. Y esto es lo que el Señor quiere ahora para nosotros, porque nosotros hemos sido miembros o hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos algo en común todos los miembros, es que efectivamente todos nosotros compartimos la misma vida de Cristo. Y la misma vida de Cristo es la misma vida poderosa, la misma vida que efectivamente no se aminala ninguna situación, la vida que realmente resuelve, la vida que acaba con todo aquello que efectivamente no es el Señor. ¿Cómo nos podemos conformar con menos? Por esto es que ahora es importante que
nosotros podamos, ¿verdad?, poner nuestra mirada en Cristo, en el que vino en carne, en el que murió por nosotros, en el que se sacrificó por nosotros, en el que perdonó todos nuestros pecados, en el que nos llevó juntamente con él a la cruz y a la sepultura, y en el que resucitó y nos resucitó juntamente con él. ¿Para qué? Por como dice la escritura aquí en el versículo 4, para que porque en ellos el Señor puso tabernáculo para el sol. Ya vamos a ver para la próxima semana un poco de esto, porque cuando la escritura habla del sol, habla de su sol, y el sol es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que el Señor fue al extremo del mundo con sus palabras para en ellos, ahora en ellos. ¿Cuáles son en ellos? En ellos somos tú y yo. En ellos somos en todos aquellos en donde el Señor puso tabernáculo para su sol. Es decir, el Señor hizo morada en todos y cada uno de nosotros para que su sol, su Cristo, su vida realmente operen dentro de cada uno de nosotros. Vamos a seguir con este salmo la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.